Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Cuando alguien se quedó en casa, cuando alguien no vino, cuando alguien buscó otras cosas en lugar de estar en la casa del Señor, se ve que ese hombre o esa mujer de Dios no tuvieron fuerza para honrar. Entonces Faraón ganó una batalla. ¿El pueblo de Dios es de Dios o es de Satanás? Es de Dios, ¿sí o no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿tiene órdenes precisas de Dios o tiene órdenes precisas de Faraón? Faraón no solamente representa un poder satánico, Faraón también representa la carne y la mundanalidad con la que se batalla. Hermano, ¿por qué no estoy bien en Cristo? Porque le estoy dando mucho gusto a mi carne, a lo que mi carne quiera. Características de personas que están en Cristo: el fruto que ellos dan a conocer. Por su fruto es conocido el hombre o la mujer de Dios. Faraón deja ir a la iglesia del Señor a adorarle y llama la atención que se pide camino de 3 días. Pero no solamente escuchamos que se quiere adorar, sino si tú ves la escritura y la petición y cuántas veces se para Moisés, también Faraón está interviniendo en aquellos que quieren servir, y les dice el Señor: ve y dile a Faraón que mi pueblo no solamente me va a adorar, sino también me va a servir. Entonces quiere decir que si el pueblo de Dios no sirve, también está en una derrota espiritual mediante una obra de Faraón. Faraón dijo por un momento en medio de las plagas: sí, te dejo ir, pero déjame a tu ganado. Vete tú solo, pero déjame a tu ganado. De repente Satanás empieza a hablar y te oprime tanto en la economía que te dice: vete, pero vas a tener problemas o situaciones difíciles. Mejor quédate, porque es más importante el dinero que ir a servir a tu Dios. De repente Faraón va a hablar y va a decir: vete, pero déjame tus hijos, déjame tu familia, déjame los tuyos y vete tú. ¿Cuántas veces Faraón no ha hecho eso con familias o gente de Dios? El decir: vete tú, pero déjame algo. Y luego la iglesia del Señor, sin conocer verdaderamente lo que es el Señor, cedemos campo a Satanás. Lo cedemos de tal forma que a veces aquí está el esposo pero no está la esposa, aquí está la madre pero no están los hijos, aquí está el padre pero no está la familia. Parece que lograron soltarse un poquito de una obra satánica, pero que Faraón dijo: nada más tú, los demás no. ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros entendamos? ¿Te acuerdas del rey David? David era un pastor de ovejas. Pero no solamente era un pastor de ovejas, también David tenía una fuerza para derrotar a leones y derrotar a osos. Cuando tú ves a David como rey, también lo ves como un hombre de guerra, un hombre que sabe pelear. Iglesia, por los nuestros se pelea. Por los nuestros no se queda uno tranquilo. Uno no le da gusto a Faraón y le dice: ya me venciste, llévate mis bienes y llévate a los míos y deshaz todo lo que yo soy. Uno se tiene que parar y tiene que pelear. David no solamente era un adorador, también era un hombre
de guerra y él sabía contra quién peleaba. Por eso el Salmo 18 dice: con mi Dios yo saltaré muros y ejércitos derribaré. El hombre de Dios y la mujer de Dios sabe que Faraón, que Satanás está derrotado, pero que tiene que levantarse a pelear. ¿Por quién? Por lo suyo y por los suyos. Nunca te des por vencido en medio de las batallas. ¿Dónde está la realidad de esta lucha? En Efesios 6. ¿Cuántos conocemos Efesios 6? Efesios 6:12 dice: vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dile al que está a tu lado: hay una lucha. A la gente se le olvida que las cosas no van a ser fáciles, que es una lucha. Y es una lucha tal donde nosotros tenemos que resultar vencedores. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Escritura está diciendo que nosotros tenemos lucha, proviene de la palabra griega palé, que significa combate cuerpo a cuerpo. O sea, no tenemos, tenemos una nosotros. ¿Contra quién la tenemos? Y empieza un sinnúmero de un área espiritual tan fuerte. Claro, yo no voy a ir a pelear contra un principado, quizá no voy a pelear contra un gobernador, pero sí sé que es un ejército, sí sé que odia a Dios. Y si odia a Dios, dile al que está a tu lado: te odia a ti. Si odia a Dios, te odia a ti. Porque Él odia al hombre desde el principio. Desde el principio quiso acabarlo, quitar la imagen, la semejanza, el señorío y el gobierno. Pero cuando viene Jesucristo, Jesucristo no solamente quiere devolver la semejanza, la imagen, sino que también quiere devolver el señorío. Por eso la Escritura nos va a decir que nosotros somos reyes y somos sacerdotes, y para Dios la gloria de que Él nos ha hecho reyes. Pero cuando Él dice reyes, dice autoridad y gobierno. Si no, Él hubiera dicho: ustedes son lacayos, servidores de algún rey por ahí. Él ha dicho: mi iglesia es poderosa en batallas. ¿Por qué? Porque mi iglesia tiene batallas constantes. Hay gente derrotada en la economía y piensa que está salado. Bueno, alguien le quiere echar azucarita. Hermano, ¿por qué estás tan salado? La economía está tocada por un ámbito espiritual, pero no despierta el hombre ni la mujer de Dios. Pareciera que hay una oscuridad alrededor de su vida en lugar de la luz de Cristo. Tengo familia atacada por obra de Satanás, pero no despierta a la gente a la realidad de que lo que tiene agarrada la familia es una obra satánica. Entonces, cuando el Señor dice que tenemos lucha, Él lo que está diciendo: pelea, pelea. Si tú no peleas, olvídate, nunca vas a conquistar ni vas a ganar nada. Me encanta aquellas mujeres que dicen: mi pelea está en una oración constante. Correcto. Tengo años orando por nietos, por hijos, por familia. Correcto, síguelo haciendo, pero quizá tengas que cambiar tu forma de oración a una oración de ataque. ¿Por qué? Porque a veces estamos haciendo mal nuestras oraciones. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Entonces, Señor, han sido mis lágrimas, mi pan de día y de noche, y sigues llorando. ¿Quién se va a levantar a pelear por los tuyos? Levanta la mano y di yo. O sea, ¿quién se va a levantar a pelear por lo que tú amas? Yo. O sea, ¿quién se va a levantar por tu economía?
Tú puedes venir, pastores, oren, mi economía está dañada, tu economía está tocada, tu economía hay celo, hay envidia, hay un ámbito espiritual. Levántate y pelea porque tú eres el que estás padeciendo. ¿Sí me explico? Luchar. Porque tenemos lucha. Aunque tú veas que la escritura dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, te está diciendo no tienes lucha contra lo material ni contra lo humano, no tienes lucha contra tu suegra, no tienes lucha contra el hijo que no te obedece. Él está diciendo tienes una lucha espiritual, pero sí tienes lucha, sí tienes una pelea. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Muy bien. Muchas cosas se han sido tocadas por Satanás en la vida de los creyentes. Lo más tremendo, yo le decía a la iglesia de Tihuatlán, ¿cómo se llama? Gracias, yo le decía a la iglesia Casa de Paz en Tihuatlán. Yo le decía a esa iglesia que esa iglesia tenía que levantarse en una fe y en una fe correcta delante del Señor para deshacer todo lo que se podía levantar contrario, porque ellos iniciaron construcción de un edificio. Entonces, en realidad el pastor dice, lo primero que necesitamos ahorita es fe. Y yo digo, siempre necesitaremos fe. Pero también les expliqué que era muy tremendo cuando nosotros estábamos hablando acerca de un Dios poderoso, el que la iglesia sintiera más fácil al diablo que a Dios. Y yo te digo, pero si la iglesia siente más fácil al diablo, entonces deben de saber contra qué están luchando, ¿sí o no? Muy bien, si Satanás aborrece el modelo de Dios, todo lo que tenga su imagen, su semejanza, su señorío, entonces te aborrece a ti. Vas a seguir llorando, vas a seguir cabizbajo, vas a seguir sufriendo, vas a decir qué pasa con mis hijos, con lo mío, con lo que yo amo. Si los veo perdidos, vas a seguir haciéndolo si no cambias tu forma de orar y te levantas y peleas por aquello que tú quieres. Colosenses 2, 13, 15 nos dice la palabra del Señor. Si alguien lo tiene, ayúdeme. 2, 13 al 15. Amén. 2, 13 al 15. Gloria al Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos 2 o 3. Colosenses 2. ¿Estás bien? 2, 13 al 15. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este momento la iglesia del Señor recupera la autoridad. ¿Por qué recupera la iglesia del Señor la autoridad? Porque Cristo venció. ¿Pero qué venció Cristo? Había un acta que decretaba que tú y yo éramos reos condenados a muerte a causa de nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Cómo íbamos a tener autoridad si era gente que estaba vencida por un vicio? ¿Cómo íbamos a tener autoridad si era gente pelada, más pelada que nada, diciendo verdad que creía en Dios sin conocerlo? ¿Cómo íbamos a tener una autoridad si era adúltero, si era fornicario, si era mentiroso, si era chismoso? ¿Cuál autoridad teníamos? Ahora, pecado tras pecado. Si nosotros escribiéramos en una hoja blanca el pecado, no sé si el pergamino, no sé cuántos metros nos alcanzaría, porque hemos sido gente que ha pecado, cuando de repente venimos delante del Señor.
Y cuando llegamos delante del Señor, el ofrecimiento de que por gracia sois salvos, y esto no de ustedes, sino que es un regalo que yo les doy, no por sus obras, para que nadie se enaltezca, se enorgullezca de que yo era el mejor de la colonia y hacía buenas obras y por eso Dios me alcanzó. No, antes lo necio, antes lo vil, antes lo que no era, eso fue escogido para gloria del Señor, para mostrar que su sangre preciosa era suficiente para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde triunfa Jesucristo? Jesucristo da el triunfo en la cruz, porque mediante la cruz Él lleva todo el pecado de cada uno de nosotros y toma los pecados de Albino y los toma, y toma los pecados de Pepe y dice: yo pagué. Debido a esa autoridad que Él tiene sobre el pecado, Él los va a llevar acta de decreto, acta contraria, acta que decía que ibas a amanecer muerto ahí tirado en algún lugar a causa de todos tus pecados, o que ibas a matar a otro, o que ibas a seguir en esa maldad. Acta de decreto. Para los que estaba decretado morir a causa del pecado, ahora el Señor manda otro decreto, autoridad y gobierno debido al triunfo de Él en la cruz. Ahora el que era borracho ya no es borracho, porque ahora tiene autoridad. El que estaba perdido ya no está perdido, ha sido encontrado por Jesucristo. Pero levanta tu mano, tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Porque ahora hay una carta que está a nuestro favor. Ya no es una carta contraria. Ya no es una carta que decía: usted tiene que pagar lo que hizo, sino que usted es perdonado de todo lo que Él hizo. Ve al que está a tu lado y dile: camina como perdonado. Camina como perdonado. Si eras reo, si estabas preso, camina como libre. Hace rato cantamos un canto y yo de repente volteé y los miré y dije: no parecen libres. En realidad no parecen libres. Yo creo que si nosotros nos vamos ahorita al Cerezo de aquí de Cholula, para no irnos tan lejos, y vemos un hombre que le sentenciaron a 100 años de cárcel, a 100 años de cárcel, y llegamos y le decimos que Jesucristo le va a hacer libre, y de repente le dan la libertad, Él apreciaría más la libertad que nosotros. Él apreciaría más. Pero cuando al pueblo del Señor se le dice: ¿eres libre? Ah, sí, soy libre. Me recuerda a Jesucristo hablando con el pueblo de Israel. Dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le dicen: pues ¿qué nos ves en la cárcel? ¿Dónde nos ves? ¿Qué te pasa? Si nosotros somos libres, contestó Israel. Entonces así como que Jesús dijo: acá, como que no están muy bien de la cabeza. Somos esclavos de Roma. Nos rendimos a Roma, damos tributo a Roma, estamos pagando a Roma, somos esclavos de Roma, ellos nos han conquistado. Ellos creían que eran libres, pero estaban atados. Así hay mucha iglesia que cree que es libre y están atados, que creen que es autoridad, pero no la usan. Bueno, no pueden ni echar fuera un ratón de su casa. De repente tú llegas y tú dices: ¿por qué llora, hermano? Ay. Y conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo te dará autoridad. Amén. Y conoceréis a Jesucristo, y la autoridad que Él recobró te pasará a ti. Entonces, tengo autoridad. ¿Quién eres tú, diablo, para llevarte a mis hijos? En el nombre que es sobre todo nombre, tú los sueltas. ¿Qué? Ay, Señor, ten misericordia, se van a perder. Dile a tu lado: cambia tu oración. Cámbiala. Cámbiala solamente porque Cristo ya derrotó al diablo en la cruz. Él es un derrotado, pero no solamente lo derrotó,
sino le delegó la autoridad a la iglesia de Cristo. ¿Por qué a la iglesia de Cristo? Porque a nosotros son los que vienen y nos dicen: no ora por favor por una brujería, no ora porque me está yendo mal, no ora porque tenemos autoridad. Y es una autoridad que Dios nos delegó. A veces no te van a soportar y no van a tolerar tu presencia, más cuando la persona está haciendo un pecado. Porque el Espíritu Santo que está en ti no va a hacer que ellos toleren tu presencia. ¿Cuántas veces no te han tolerado, profeta? Llegué allá por Catemaco y hay mucha adivina con faldas largotas, muchas. Yo iba a conocer el lago, no iba a Catemaco, iba pasando por Catemaco. Y de repente se me acerca una y me dice: te leo la palma de tu mano y te digo tu destino. Y volteo y me le quedo y le digo: mejor yo te digo el tuyo, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y me quité. Entonces ya llegué con mi esposo, una nieve, sí, vamos a pasear por acá. Y de repente volteaba y venían como unas 10, hacían bolita, luego me iba para otro lado y venían otra vez. Dice mi esposo: ¿qué les hiciste? Y yo: creo que les removí todos los diablos que traen adentro. Y como me movía y era incómodo moverme y toda la bola, de repente volteé y dije: lárguense de aquí o les voy a acabar su negocio de adivinación que ustedes tienen. A ver, ¿tú qué toleras? ¿Qué aguantas? Tenemos una autoridad. La iglesia debe ser fuerte en esa autoridad, porque hay gente atada con una obra del diablo que está necesitando ser desatada, pero la gente que tiene autoridad es la única que puede desatar esa gente. Es la única. O sea, ¿quién me dio esa autoridad? Jesucristo. ¿Cómo me la dio? Quitó el acta de decretos que me era contraria y me hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él para gobierno. Por eso dijo: tú eres cabeza y no cola. ¿O hay aquí colas? Efesios, estábamos por ahí. Efesios 6:14 nos dice muchas de las armas con las que la iglesia va a mantenerse en victoria. Muchas de las armas. Pero nosotros como iglesia también sabemos que el nombre de Jesús, utilizado en medio de nuestras oraciones para reprender y deshacer toda obra del diablo, tiene poder. ¿Dónde tiene poder ese nombre? En un hijo de Dios y una hija de Dios que están bien delante de Dios, que han guardado sus vidas, sus corazones para poder librar batallas por los que no tienen a Cristo. Debemos de apropiarnos de esa armadura. Otra forma de orar correctamente para deshacer toda obra del diablo es usando la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios puede usarla en medio de sus oraciones. ¿Cómo puedo usar la palabra de Dios para guerra en medio de mis oraciones para dar un ataque preciso a la labor que está haciendo el diablo destructiva? Conociendo la palabra, memorizando la palabra y aplicando palabras precisas. Vamos contra ese espíritu. Ay, pero no me sé la Biblia, primero voy a venir. Ahorita está la iglesia aprendiéndose 21 textos, versículos poderosos para hablarle a la gente de Dios. Versículos de guerra. También los encontramos en la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. También hay gente fuerte, poderosa en Dios, que sabe librar las batallas, que sabe que la iglesia del Señor es completamente espiritual y que las batallas se libran peleando por la iglesia, peleando por ellos, y que tenemos la autoridad. La tenemos, iglesia.
y la vamos a aplicar. Efesios 6:10 nos dice que nosotros debemos fortalecernos, ¿en dónde? En el Señor. Significa recibir poder y derramar ese poder dentro de mí. Esa fortaleza solamente la puede dar el Señor. Estamos en 21 días de ayuno y oración. Me encanta. Por primera vez, todas nuestras recados que están llegando, no ora por mí, por favor, no ora por mi hijo, no ora por mi salud. Bueno, hasta ni yo me atreví a poner que oraran por mí porque me dolía la panza. Yo dije, pues, ¿qué es eso? Cuando empezamos a escuchar, vamos a orar por las almas, vamos a orar por esto, vamos a orar por el pueblo, vamos a orar por aquello. Imagínate lo poderoso, 21 días y en un ayuno y una oración, ¿cómo no vamos a alcanzar las almas para Cristo? ¿Cómo no cada lugar va a ser una extensión de reino para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Iglesia, donde quiera que tú estés trabajando, el Señor dice que el jornalero es digno de su salario. Así es de que los que están yendo a casa, están en casa, levanten sus manos y diga: el Señor me va a dar salario, el Señor me va a dar salario, porque he salido a trabajar, porque he salido también a deshacer toda obra del diablo, de gente que está en las garras de él. Y en el nombre vamos a dar libertad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo que en cada casa donde tú estás yendo, primero reprendas toda obra del diablo, porque ahí hay oposición, porque va a haber oposición. ¿Esto es fácil? No es fácil. Siempre que quieras establecer reino, el reino de las tinieblas se va a levantar contra ti. Quisiéramos que fuera fácil. A nadie nos es fácil, a nadie. Pero Dios dice que Él está con nosotros y creemos a las promesas que Él está dando. Entonces nos fortalecemos en el Señor y nos paramos firmes. Dile que está a tu lado: al Señor le gusta la firmeza. Al Señor le gusta la firmeza. Y verdaderamente, iglesia, es un reto. Es un reto. Y nunca te lo he dicho ni por vanagloria. Es un reto. Todos los años que Pastor y yo tenemos conociendo a Dios, nunca nos hemos alejado de Dios. No nos hemos dado ese permiso de alejarnos y volver a regresar. También es un reto para los que no lo hayan hecho. Y a lo mejor es un reto de cambiar a los que lo hayan hecho, a los que lo están haciendo. Siempre en una honra a nuestro Señor. Nunca nos hemos quitado del lugar de adoración. No se fueron así por semanas allá y luego regresaron, no. Porque nosotros no caminamos viendo al hombre. Nosotros caminamos viendo a Dios. Y si caminamos viendo a Dios, nunca lo vamos a dejar. También vamos a tratar de nunca ofenderlo. Vamos a tratar de nunca reclamarle, vamos a tratar de nunca decirle ni preguntarle, porque conocemos la escritura, dirá el tiesto al que lo hizo: ¿por qué hiciste así? ¿Quién somos nosotros para decirle a nuestro Creador por qué estás haciendo, si Él es soberano y es dueño y Señor de todos nosotros? Dile al que está a tu lado: te guste o no te guste, porque aún de la leña para el infierno es dueño. Efesios 6:14, queremos estar firmes también. Estad pues firmes, dice. Estad firmes. Si tú no te mueves, si eres fuerte, si estás firme, dice: habiendo acabado todo, estar firmes. Los verdaderos soldados en la batalla no se mueven. No se mueven. ¿Cómo nos veríamos con un ejército que va a la batalla, está peleando por nosotros y de repente huyeron? Dile al que está a tu lado: si tú te mueves, yo no voy contigo a la guerra. Me matarían enseguida. El que está a tu lado hace defensa en este ejército. Hace defensa. Pero si ese que está a tu lado es de endeble, es chueco, tiene muchas fallas, perdóname. No veas que sea el que esté junto a ti, si no, te va a ir como en feria.
Yo creo que por eso los militares dicen: a ese desertor métanlo a la cárcel y deshónrenlo. Quítenle todo lo que lleva de nuestro gobierno implícito en él y le arrancan todo. Es desertor, no es digno. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Voy a desertar, Señor, y después vuelvo a regresar. Él ha dicho que hay una batalla, iglesia, y hay una batalla. Él libertó al pueblo de Israel y no nos paramos en todo lo espiritual que son las plagas. Otro día Dios nos permitirá, nos paramos en que el Señor le dice a Faraón: vas a dejar libre a mi pueblo. Pero al pueblo le dice: dile a Faraón que te deje libre. El Señor le dice a Moisés: ve, dile a Faraón que te deje libre. ¿O acaso el Señor llegó directo con Faraón? ¿Verdad que no? Moisés libró una batalla. ¿Quién era Faraón? Era reconocido como el dios Sol. Era un dios, era lo máximo. ¿Quién podría ponerse contra un dios? Lógico que le temblaran los pies a Moisés. Pero sin embargo Moisés sabía que había un Dios todo, y el favor de Dios como Padre, así vengo delante de Él. Pero cuando detecto que es lucha, que se agarre el diablo. Cuando detecto que es lucha, mi oración va a ser completamente diferente. Y aún si surge el hablar en lenguas, en el lenguaje celestial, mis lenguas son de guerra y son completamente diferentes. Iglesia, levántate con el poder y el gobierno que el Señor te dio. Aleluya. Así como estás, inclina la cabeza. Hay algo en el cual tú quieres pelear una batalla y pedirle al Señor que te ayude. ¿Hay algo? Pase el grupo, por favor, a ver si lo logramos con tanto ruidero. En el nombre de Jesús. Cuando la gloria del Señor desciende a un lugar, todos tenemos que adorar, porque la presencia de Dios se hace manifiesta y cae y se deshace toda obra del diablo. Y nosotros oramos. Inclina tu cabeza y revístete con ese favor de Dios para tomar la autoridad por los tuyos. Y para ver que ellos vienen a libertad, porque se ha preparado un libertador en su casa y en sus vidas. Cuando nosotros escuchamos, gracias a las oraciones de una madre, yo regresé al camino. Cuando escuchamos, gracias a las oraciones de una esposa, yo estoy en el camino, o de un esposo, nos damos cuenta que un Moisés se levantó para pelear por los suyos y para decirle a Faraón: deja ir a los que no te pertenecen. Aleluya. ¿Alguien quiere levantarse aquí por alguien? ¿Alguien quiere levantarse aquí por alguien? Alguien de tu familia está sufriendo ataque, tu economía, alguien está sufriendo un ataque. Nos levantamos en el nombre de Jesús.